fiebre tifo. Hoy no más, por comer en la calle, ¿ya ves? Me estoy muriendo, profe. En serio. ¿Y Sí. ya fuiste al médico? No quiero ir. Me van a dejar allá por coronavirus. Entonces, ¿cómo sabes que tienes fiebre tifo si no has ido al médico? Porque yo ya tenía y pues siento lo mismo. Pero por lo menos tú deberías de ir a hacerte estudios de sangre y te sale. Sin problema, vas y te lo haces en la mañanita y en 2 horas ya tienes los resultados. La última vez me lo hice y me salieron las 4. Las Hoy 4 nomás. que hay. Eso pasa por comer en la calle, ahí en el Roble. Ya me voy a morir, bye. No, sí, atiéndete, más vale. Más vale. Alondra, Laura, ¿cómo andan? Germán, Hello, ¿cómo andan? bien crudas, dice la Laura. Qué bárbara, ni la cuarentena perdonas tú, ¿ah? Ya pasó la Ay, cuarentena, güey, yo profe. ya, No, todavía hay cuarentena, que ya pasó ni que nada. ¿Mm? ¿Ya estás lista para exponer, Alondra? ¿Tú, Laura? Pues no, pero pues ya que. Ya que... Profe, se va a escuchar un ruidajo, porque a esta hora es cuando pasa el del pan, el del ceviche, el de los tejuinos, la nieve, el de los tamales. Pues me compras ahí un pan. GPI. Se me antoja un pan. GPS. Oye, ¿alcanzas a ver tus diapositivas? Sí, Ok, ok. Si pasa el pan, me compras uno, ¿eh? Una conchita. El que sea, pero quiero un pan. Tengo como 20 días que no pruebo un pan. ¿La dieta, profe, o qué? Pues sí, casi. ¿de Bimbo, profe? ¿Ah? ¿Pan Bimbo? Ah, no es lo mismo. Apenas hasta hoy tomé un rico cafecito de la Panamá, imagínense. El rico humillando al pobre como siempre. No. GPI. Uno es pobre, pero me lo picharon. Bueno, Laura, la dinámica Esta es la Lizzy, siguiente. ya le tocaba a la Lizzy ¿Qué le tocaba? ¿Pan o qué? picharle. Sobre. No, hombre, Lizzy tiene un año trayendo de ese rico pan de elote y nunca llevó a la escuela, imagínense. A lo mejor a ustedes les llevó, pero a mí jamás me dio. Ya que se acaba la cuarentena. Tampoco a nosotros. Tampoco. Cuando regresemos a clase, si Dios quiere, el pase de lista para Lizzy es que llegue con unos panecitos. Si no, ni la voy a dejar entrar. Chalo. Ok, Laura, tú me dices, tú nos vas a ir explicando y ya nada más me dices a mí que le avance la diapositiva. Yo la voy a ir cambiando, ¿ok? Jalo. Sale pues. Listo, adelante. Ah, ya estaba comiendo. No, si quieres al rato. Pues yo les voy a hablar sobre el deterioro cognitivo. Ya le puedo cambiar. Espérense, voy a cerrar la puerta porque viene el del pan. Ok. Ya. Pues el deterioro cognitivo es un síndrome clínico que pues es caracterizado por la pérdida o bien el deterioro de las funciones mentales
tanto conductuales como neuropsicológicas, como son la memoria, la orientación, el cálculo, la comprensión, el juicio, el lenguaje, el reconocimiento visual, la conducta y pues también la personalidad. Ya le puedo Ok. cambiar. Dele otra. La demencia, pues es un trastorno neurológico con manifestaciones pues neuropsicológicas y neuropsiquiátricas que se caracteriza por el deterioro de las funciones cognitivas y por la presencia de cambios comportamentales. O sea, es un síndrome pues que se caracteriza por una pérdida adquirida de habilidades tanto cognitivas y emocionales, y pues es de suficiente, ¿cómo se dice? Severidad. ¿Sí es? Severidad. Sí. Ujú. Ajá. Pues para interferir con el funcionamiento pues social, ocupacional o incluso ambos. Ok. Oye, ¿quién es ese gallo, profe? Es el del vecino. ¿Te oye? Sí. Las funciones cognitivas afectadas son principalmente pues la memoria a corto plazo, medio o largo plazo, las habilidades manuales o que son las praxias, las Ujú. áreas del lenguaje, que son la comprensión, la elaboración y el vocabulario, y las funciones cerebrales de la resolución de problemas o ejecución de acciones. Ok. Los factores de riesgo para la demencia y el deterioro cognitivo, pues los factores de riesgo para la demencia caen dentro de 3 categorías, que son el envejecimiento, la genética y ambientales. Y dentro de estas, pues incluye lo que es la edad avanzada, los antecedentes familiares de demencia, los traumas cráneoencefálicos con pérdida de la conciencia, alteraciones en los vasos sanguíneos, depresión y otros trastornos psiquiátricos, infecciones del sistema nervioso central, abuso del alcohol y otras sustancias, evento vascular cerebral, algunos tipos de cáncer y enfermedad de Parkinson. Y había otras más, pero pues no puse todas porque iba a ser mucho. Entre otras. Etcétera. Ajá. Ok. El deterioro cognitivo leve es un estado intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido pues al envejecimiento normal y el deterioro más grave de pues que es la demencia tipo grave. Puede implicar problemas con la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el juicio, que son más significativos que los cambios normales relacionados con el envejecimiento. Pero estos cambios no son tan graves como para que interfieran muy significativamente en la vida diaria o en las actividades habituales, hablando del deterioro cognitivo leve. Ok. Es posible que el deterioro cognitivo leve aumente el riesgo de padecer demencia en el futuro, causada por la enfermedad de Alzheimer o otro trastorno neurológico, pero algunas personas con deterioro cognitivo leve nunca empeoran y algunas pues pueden mejorar con el tiempo. Ok. ¿Por qué podrían mejorar algunas con el tiempo? Pues yo digo que puede ser un factor lo que vimos en la clase pasada, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía un nombre bien raro. Son los ejercicios que hacían. Sí, 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 también se me escapó el nombre. Ahorita me acuerdo. Sí, continúa. Perdón. Pero yo digo que eso le puede ayudar a que, o sea, no es como que de la nada, bueno, así al menos lo pienso yo, que de la nada de que ya recupere mejore su memoria al 100, sino que
con base a estos ejercicios vaya mejorando con el tiempo, pues, el deterioro que se causó. Porque siempre hay deterioro en la edad cuando son adultos mayores, porque es como parte del envejecimiento. Correcto. Pero hay algunos que ya lo tienen como una enfermedad como tal. Ok, Como muy un bien. problema como tal. Sí. Aquí, Laura tiene mucha razón. Si se fijan, comenzamos de aquí, ¿no? Siempre va a haber un deterioro cognitivo. Eso es de ley, eso es regla, como bien lo decía Laura, ¿no? Es una regla porque es parte del proceso llamado envejecimiento. Recuerden que el envejecimiento, cuando utilizamos la palabra envejecimiento, nos referimos al proceso natural del cuerpo, ¿sí? Hablando fisiológicamente. Entonces, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas clases anteriores, que el individuo, incluso teniendo a lo mejor 20 años, ya empieza a tener un deterioro, perdón, ya empieza a tener un deterioro en su cuerpo, ¿sí? Solamente que a los 20 años no es notorio, ¿sí? Por ejemplo, se puede tener un deterioro en el cartílago de la rodilla, por ejemplo, pero a los 20 años, 22, 23, quizás no es notorio, pero a lo mejor ya a los 35, 40 años ya empieza a sentirse muestras, ¿no? Y llegando a los 45, a los 50 ya es notorio. Entonces, como todo es paulatino, entonces, de rigor tenemos que tomar en consideración que el deterioro es para todos, se va a presentar, es parte de la naturaleza. Pero cuando es mayor al esperado para pues, la edad, porque obviamente no es igual el deterioro cognitivo de alguien de 65 años que alguien de 80, ¿me explico? Es mucho mayor. Pero cuando es mayor a lo esperado por su edad y por su género, encontramos el deterioro cognitivo leve, que es como el intermedio, ¿no? Entre el normal, el esperado, y el grave, que es la demencia, ¿no? Que ahí sí estamos hablando ya de pérdida considerable de funciones que afectan las actividades de la vida diaria, las ABD o AVD. Entonces, ¿se podrían recuperar funciones? Se refiere a que sí se pueden recuperar, algunas van a mejorar con el tiempo, en el sentido de que cuando sean leves, mejorarán a lo mejor con vitaminas, mejorarán con ejercicio, tanto físico como neurológico, mejorará con terapia, pero estamos hablando de ciertas cosas. No quiere decir que vaya a mejorar al 100%, porque tenemos que tomar en consideración que ya hay un déficit propio de su edad. ¿Sí me explico? O sea, con mejorar no quiere decir que van a regresar al 100% de sus funciones, porque eso es imposible, porque ya hay un envejecimiento propio de su edad, de su condición. Puede haber, debido a alguna dificultad, como una infección cerebral o no sé, algo, y a lo mejor con terapia, con medicamento, con vitaminas también, puede mejorar. De hecho, por ejemplo, a una cierta edad, ya te recetan vitaminas, por ejemplo, por decir un nombre, como doloneurobión, ¿sí? Que cuando te sientes estresado, cuando sientes como migrañas, dolores cerebrales ocasionados por estrés, qué sé yo, te dice el doctor, inyéctate estas. Y comienzas a sentir la diferencia. O sea, hay una mejoría, pero es una mejoría relativa, ¿no? En función de cómo estabas en ese momento. Y dices, es que estaba distraído, estaba con sueño, no me podía concentrar, bla, bla, bla. Tomé el medicamento y mejoré. Sí, a eso se refiere, ¿no? Que puede mejorar, pero nunca vas a recuperar lo que ya has perdido propio de tu edad. ¿Sí me explico hasta este punto? Sí. ¿Sí? De igual manera, también se me escapa la palabra que Laura estaba buscando de la terapia que vimos, de hecho, hace 2 o 3 clases. Mejora condiciones, pero es mejorar condiciones, no quiere decir que se va a recuperar al 100% las condiciones, ¿ok? Reminiscencia, profe. Reminiscencia, correcto, tienes un punto. Tienes un punto. Pues ya Bueno. con ese café termino. Ok, Laura, continuamos.
los tipos o grado de deterioro cognitivo, pues comienza con el deterioro cognitivo leve o demencia leve, que esta comienza a afectar la situación funcional del paciente, comienzan a resentirse de forma leve las actividades de la vida diaria. El paciente suele presentar cierto grado de desorientación en el tiempo y en el espacio. Suele olvidar nombres como, pues, algunos abuelos que se les olvidan como que los nombres de los nietos y empiezan como que a confundirlos así. Se evidencian problemas con la memoria reciente y pueden presentar algunos cambios en su conducta, que son como la irritabilidad, el mal humor y entre otros. La demencia moderada, los síntomas cognitivos se hacen más evidentes, afectando diversas áreas de la vida del paciente. La afectación de las víctimas instrumentales de la vida diaria. Actividades. ¿Y yo qué dije? Yo escuché víctimas, ¿no? No sé. A ver, la afectación de las actividades instrumentales de la vida diaria comienzan a hacerse evidente y lentamente y de modo progresivo se afectan las actividades básicas, pues, de su vida cotidiana. La afectación de la conducta es frecuente, apareciendo agitación, agresividad, ansiedad o incluso depresión, por lo mismo de la desesperación de estarse como que olvidando cosas. Y pues la demencia grave, que la mayoría de las veces ya se hace imposible comunicarse al paciente, como lo dijo pues el profe hace ratillo. No comprende lo que se le dice y lo que dice no tiene sentido. Hay pérdida total de la memoria remota e incapacidad para escribir y cuidar de sí mismo. El paciente es totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Y eso también, aunque no lo puse ahí, pero eso también irrita y pone de mal humor a las personas porque se sienten inútiles, de que ya no pueden hacer nada, incluso así como que ni agarrar una cuchara y todo eso, como que las habilidades motrices también se le van olvidando. Ok, sí, Laura, Germán, Lizzy y China, ¿se acuerdan? Creo que se acuerdan perfectamente de la película Arrugas, ¿no? ¿Se acuerdan Sí. cuando al inicio, por ejemplo, ahora yo sé que tengo problemas de memoria, ¿eh? Pero el señor este que le decían Rockefeller, ¿se acuerdan que empezó a decir cosas como, es que me robaron mi cartera, es que me robaron, aparte de la cartera no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Y pensaba que su compañero, el argentino, se la había robado, ¿se acuerdan? Sí. Ok, ahí podríamos decir que empieza a hacerse manifiesto una demencia leve, porque sí, él decía, alguien me robó la cartera porque yo la tenía aquí. El reloj. El reloj yo siempre lo pongo en el mueble y desapareció. Pero seguía siendo funcional. Bajaba, caminaba, hacía comida, comía, socializaba con los otros señores. Entonces podríamos decir que ahí era una demencia leve porque todavía ni él mismo quizás, ni él mismo percibía esas dificultades, ¿no? Como la desorientación en el tiempo, en el espacio, problemas de memoria, la irritabilidad, el mal humor, o sea, se lo atribuía quizás a la otra persona. Pero si se fijan, ahí comenzaba a ser manifiesto sus dificultades. Pero ya en la demencia moderada, quizás podríamos, cuando se acuerdan que, que ya en la hora de la comida, él se enojaba porque decía que no le habían dado cuchillo, ¿no? Y lo hacía con la cuchara. Entonces ya podría ser entre la moderada y la grave. Y ya la grave quizás es cuando ya no se podía valer por sí mismo, que ya no controlaba sus movimientos, que fue lo que manejaba hace ratito Laura de las praxias, ¿no? Que una praxia nerviosa hay una falta de control voluntario, de los movimientos corporales. Entonces, por ejemplo, el Parkinson presenta eso, no puedes controlar tus movimientos.
Entonces, más o menos identifican en la película y quizás ustedes todavía puedan identificar algunas otras escenas donde sea manifiesto la demencia leve, donde sea manifiesto la moderada y por supuesto donde es ya la grave, ¿no? Que ni siquiera podría ya limpiar, le tenían que limpiar la boca. ¿Sí más o menos ubican esas partes? Sí, ¿Sí? Ok, muy bien. Sí. Perfecto. Adelante, Laura. los síntomas que se presentan, pero estos son los síntomas del deterioro cognitivo leve, porque es Ok. cuando ahí comienza todo, pues del deterioro cognitivo leve se empieza como que a agraviar la Ujú. situación y por lo tanto también los síntomas son más graves. Pues empiezan olvidándose de las cosas con más frecuencia, se olvidan de los eventos importantes como las consultas o algún compromiso social, incluso también pues los cumpleaños, aunque eso es muy normal no olvidarse de los cumpleaños, pero hay veces que tú tienes un cumpleaños que sí lo tienes muy presente y no, por ejemplo, el de algún hijo, sobrino, tío, lo que sea, y se le puede llegar a olvidar. Ujú. Perder el hilo del pensamiento, de las conversaciones, los libros, películas, o sea, estar platicando con la persona y de repente como que ¡pum! Se desconectan y no se acuerdan qué dijo hace ratito. Ujú. Sentirse cada vez más abrumados al momento de tomar decisiones, planificar pasos para realizar una tarea o comprender instrucciones. Comienzan a tener dificultades para ubicarse en los entornos familiares y se vuelven más impulsivos o muestran un sentido de la realidad cada vez más deteriorado. Ujú. Correcto. Profe, ¿qué lentes es computadora? No, yo fui lento, yo me quedé. Ah, También y es lenta la pues, computadora, pero ahora fui yo. y pues esto puede derivar en la persona pues depresión, se vuelven más irritables y agresivos, ansiedad e incluso pues apatía. Ok. Y ¿Verdad? por último, las personas con trastorno cognitivo leve tienen un riesgo importante, aunque pues no con certeza, de padecer demencia. Y en general, alrededor de un 1 a un 3% de los adultos mayores padece demencia todos los años. Los estudios indican que alrededor de un 10 a un 15% de las personas con trastorno cognitivo leve desarrolla demencia todos los años. Ajá, ok. Muy bien. Entonces, ¿Y si ya? se fijan, es natural, ¿no? Ir perdiendo funciones, por supuesto. Pero cuando ya se genera un trastorno cognitivo leve, aumenta la probabilidad de, pues, de eso, de generar alguna demencia. ¿Ok? Bueno, muchachos, para el resto de los compañeros, Lizzy, Alondra, Germán, ¿hay alguna duda con respecto a este tema? No, No. No, Si todo lo Ok. expliqué bien, Machine, profe. Sí, sí, yo sé. Yo sé. Muy bien. Ok, entonces creo que todo, sí, estuvo bastante, claro. Germán, ¿crees alcanzar a hablarnos de tu tema? Está Germán. haciendo tiempo, está haciendo tiempo. ¿Sí me escuchas, mande, Germán? es que no escucha, pero ya, mande. Sí me escuchas? Sí, Te preguntaba que si crees alcanzar a hablarnos de tu tema. sí, sí ¿Sí? alcanza.
Ok, perfecto. Pero no veo la pantalla, no me aparecen las diapositivas. ¿Ustedes ven la diapositiva, muchachos? Sí, ¿Los demás? que se salga y que se vuelva a meter. Sí, Sí, ¿verdad? He visto que Germán de Sí. repente le falla, no sé si por la conexión o algo. Voy a volver a Hizo entrar. datos. ¿Ahora ves? No, todavía no. Ok, a ver. Ahí, Germán. Ya la veo. ¿Ya? Ok, ¿las demás ven las diapositivas? Sí. 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 Ok, sí. ya está. Adelante, Germán. Yo les voy a hablar de dos problemas muy frecuentes en los adultos mayores, que es la depresión y la confusión mental. Siguiente, por favor. Ujú. La confusión mental en investigación la encontré de dos formas. La podemos entender como un síntoma que forma parte de otra enfermedad o meramente como un trastorno. Aquí primero vamos a ver lo que es la confusión mental como síntoma. ¿A qué se refiere? La confusión mental es un estado alterado de conciencia en el que hay desorientación, sensación de extrañeza, distorsión en el procesamiento de la información, dificultades para interpretar los estímulos y entender qué está pasando. En pocas palabras, se refiere a que el adulto mayor que tiene confusión mental es aquel que se siente desubicado en su entorno, que se siente confundido. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de conciencia reducido, está alterado, su procesamiento de la información está fallando, por eso es que comete equivocaciones al interpretar los estímulos a su alrededor. Es posible que tenga olvidos, que no sepa qué es lo que está pasando a su alrededor, por eso es que se siente desubicado, confundido, vaya. La confusión mental también se le llama con otro término, lucidez mental disminuida. Y es muy importante que cuando este síntoma aparezca en el anciano mayor, se lleve a atender con un médico porque puede ser síntoma de otra enfermedad más grave. Por ejemplo, aquí les pongo unas enfermedades que pueden causar este síntoma de la confusión mental, como infecciones urinarias, respiratorias, el Alzheimer, asma o enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, enfermedades en el riñón, en el hígado, incluso desnutrición y deficiencias vitamínicas o problemas de la tiroides y algunos problemas como la depresión y la esquizofrenia. Siguiente. También hay otras causas que pueden producir esta confusión o lucidez mental disminuida, como pueden ser el abuso del alcohol, la automedicación y sobremedicación, la epilepsia, lesiones cerebrales, tumores, infecciones en el sistema nervioso, enfermedades de transmisión sexual, interacciones entre alcohol y medicamentos o intoxicación por drogas o efectos de la abstinencia. Cuando el adulto mayor practica alguna de estas conductas, que no todas se van a dar, pero cuando hay antecedentes de algunas de ellas, pues es más vulnerable a tener una confusión mental que debe ser atendida por un médico. Ok, muy bien. Ahí pausa. Fíjense, muchachos, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay causas, la confusión mental o lucidez mental disminuido, puede ser parte del deterioro, pero también puede ser causado por otros factores, ¿no? Entonces, por eso es importante que el adulto mayor, cuando se perciba que lleve a cabo o que presente confusiones, por eso decía acertadamente el compañero Germán, ¿no? Como síntoma, o sea, presenta una confusión mental, entonces puede ser, es un síntoma ¿de qué? De algo, ¿no? También, ¿qué lo puede generar? Pues igual que el tipo de vejez o el tipo de envejecimiento,
¿no? Abuso de alcohol, alimentación, enfermedades, infecciones. Aquí lo que me llama mucho la atención es la automedicación o la sobremedicación. Eso, al final de cuentas, recuerden que vivimos en un país en donde alguien dice, ay, es que fíjate que me duele la espalda baja, y todos decimos, son los riñones, tómate esto y haz un té de no sé qué y no sé qué tanto, y muchas veces la persona hace caso, ¿no? Entonces nunca fuiste con el médico, ay, fíjate que traigo calentura y eso, tómate un paracetamol, tómate esto y ya. Y no vamos al doctor. Entonces, de cierta manera, tenemos esa mala costumbre de estarnos automedicando y quizás ahorita, en este momento, no, pues no es tan latente, ¿no? El daño, pero pues ya en la etapa adulta, ahí es donde vemos las consecuencias de la automedicación, ¿no? Como posible causa de este síntoma. ¿Ok? Adelante, Germán. También hay otras situaciones que, aunque no causan directamente la confusión mental, sí pueden preparar el terreno para que se desarrolle, como por ejemplo la exposición a temperaturas frías, la exposición a temperaturas elevadas, la hospitalización, que es un punto muy importante porque cuando el Ajá. anciano es hospitalizado hay todo un desajuste en su vida porque se le cambia su rutina, tiene que adaptarse a un nuevo ambiente, a nuevas situaciones, y entonces eso puede llevarlo a tener una confusión. También la disminución del oxígeno en la sangre por estar en una altitud elevada. Hasta la zona geográfica en la que vive el anciano influye porque, por ejemplo, muchos médicos recomiendan a los viejitos que vivan al nivel del mar, que no Ajá. vivan en zonas muy altas porque les puede afectar la presión arterial o la cohesión del oxígeno. También la exposición a toxinas, venenos como el monóxido de carbono. Todas estas circunstancias, al alterar el nivel de conciencia, pues pueden llevar como consecuencia a una confusión mental. Muy bien. El siguiente, por favor. Listo, es delirium, ¿verdad? ¿O la otra? Sí, esta. Ok. Cuando ya estamos hablando de una confusión mental muy grave, ya grado de trastorno, el DSM-5 la clasifica como el delirium o síndrome emocional. ¿De qué se trata el delirium? Bueno, este trastorno marcado por grandes dificultades en la atención o en el nivel de conciencia de la persona y con cambios cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene problemas para enfocar su atención y su nivel de conciencia está alterado al grado que se siente desubicada, confundida, puede estar desubicada en las tres esferas, en tiempo, espacio y persona. Y como dice el número 2, la alteración de esa atención se va a manifestar de varias formas, que el anciano va a tener problemas para dirigirla, centrarla, mantener o desviar la atención. Y esto lo vamos a poder observar, por ejemplo, en las entrevistas que le hagamos a las personas mayores, que algunas veces estos van a tener problemas para mantener la atención, se van a distraer. Puede ser que les hagamos una pregunta y en vez de contestarnos lo que es referente a esa pregunta, se queden enganchados al estímulo anterior, que te sigan hablando de la pregunta que le hiciste antes, y por eso es que se les hace difícil cambiar el foco de la atención de un punto a otro. También es posible que estos adultos mayores se distraigan con facilidad por los estímulos irrelevantes, por cualquier cosa que estén en la habitación, en la casa en la que está el anciano, su atención divaga y la alteración de la conciencia se va a manifestar por disminución de la orientación, como les mencionaba, en las tres esferas, tiempo, espacio y persona. Puede ser que la persona se le olvide quién es, qué está haciendo en ese lugar, su identidad, el tiempo, la fecha, o sea, se siente desubicado. Y aquí ya es grave porque estamos hablando del delirio. Aquí ya es un trastorno más grave que la simple confusión mental como síntoma. Muy bien. Sí, correcto. La siguiente, por favor.
¿Sí se va esa? Ya. El delirium, este trastorno es agudo, que quiere decir que se instala de forma repentina, puede aparecer de repente sin previo aviso, puede durar de unas horas o unos pocos días, pero va a variar la intensidad del trastorno a lo largo del día. Dice ahí que a menudo empeoran los síntomas por las tardes y por las noches, porque como el anciano mayor ya de por sí está desorientado, tiene problemas para interpretar su entorno y aparte si le sumamos que ya está anocheciendo, que hay poca luz, la casa está oscura o el lugar en el que se encuentra, pues ahí tiene dificultades visuales. El anciano se siente un poco más desesperado, más confundido porque se le dificulta orientarse en su entorno. Por eso es que decimos que el delirio puede agravarse un poco más en esas horas de las tardes o las noches. También se va a acompañar de problemas en algún área cognitiva adicional, como alteración de la memoria, el aprendizaje, o distorsiones perceptivas. Incluso las alteraciones de la percepción pueden ser muy graves. Pueden incluir malinterpretaciones, ilusiones o alucinaciones. Por eso es que esto no debe dejarse pasar. Cuando se presenta, se debe buscar atención inmediata para el adulto mayor. Así es. El delirium es frecuente en adultos mayores de 65 años en adelante. Muy bien. Pausa aquí tantito. El delirium es más frecuente de lo que parece, ¿no? Porque si vemos todas las características, lo vemos como algo muy fuerte, ¿no? Algo atroz, pero es muy común, es más común de lo que pudiese parecer. Y según su epidemiología, perdón, es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Y es más frecuente en personas mayores de 65 años. Bueno, aquí si se fijan, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre las ilusiones y las alucinaciones? ¿Alguien sabe? Alondra, Laura, Liz y Germán. ¿Sí me escuchan? Sí, pues Ok. las ilusiones, lo que yo entiendo es que la ilusión es un estímulo que sí existe, pero tú lo estás interpretando mal, lo estás distorsionando, mientras que la alucinación no existe, o sea, aparte de la nada, no hay un estímulo en el ambiente, sino que tú estás teniendo ese error en la percepción. Sí, exacto. Fíjense, es ilusiones y alucinaciones, ustedes los van a ver a partir de ahora en diferentes materias, mucho porque depende, cuando vean, por ejemplo, psicofármaco, cuando vean ya, no sé si ya empiezan a ver psicopatología, creo que es la 2, no sé cómo se distribuyen ahorita las asignaturas. Pero bueno, efectivamente las ilusiones es que existe el objeto, pero es distorsionado por la percepción del individuo, ¿sí? Puede existir, por ejemplo, no sé, el celular y una ilusión sería que el celular no es visto o no es percibido como un celular, sino que es percibido a lo mejor como una pistola, ¿sí? Y mientras que la alucinación no hay un objeto, no hay una distorsión, o sea, simplemente se crea un objeto donde hay algo que no exista. Recuerden la película de Arrugas, donde había una señora, un adulto mayor, que estaba sentada en un cuarto y que veía así como que estaba en el tren, ¿se acuerdan? Y que llegaba alguien a visitarla y era como la hacía ver como alguien más, como otro pasajero que se subía a bordo del camarote, ¿no? Entonces podría ser ahí como una ilusión, porque existía la persona, pero generaba el contexto. Pero había un adulto mayor, ¿se acuerdan que le tenía miedo a los extraterrestres, algo así, que el argentino al final le regaló una pistola de agua para matar a los extraterrestres? Ahí podría ser una alucinación,
porque realmente esos extraterrestres no existían, o sea, no había un arbusto que lo confundiera con un extraterrestre, no había un animal o algo, entonces podría decirse ahí que era una alucinación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? No, No, Ok, muy bien. Adelante, Germán. Le da las... Bueno, ahora vamos a ver otro trastorno que es la depresión en el adulto mayor. La depresión es muy frecuente en personas mayores de 60 años y muchas veces va a venir acompañada de otras enfermedades o puede venir por sí sola también. Pero aquí en el adulto mayor es frecuente que se asocie con disfunción cognitiva, con el deterioro cognitivo que ya expuso Laura hace rato. Ujú. Le da la siguiente, por favor. Para diagnosticar la depresión en el anciano, nos vamos a fijar en los criterios que nos da el DSM-5 y durante un periodo mínimo de 2 semanas se deben cumplir 5 o más de los síntomas siguientes. Un estado de ánimo bajo, vacío, triste o sin esperanza, una disminución del interés o el placer por casi todas las actividades, pérdida o aumento de peso sin dieta o disminución o aumento del apetito, insomnio o somnolencia excesiva, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, problemas de concentración para tomar decisiones y pensamientos de muerte. Ok. La siguiente, por favor. Entonces, como ya vimos, cuando se cumplen estos criterios y hay depresión, pues vamos a ver lo que nos dicen las estadísticas, que la depresión en la vejez puede producirse en hasta el 5% de los adultos mayores de 60 años y de estos el 8 al 16% de los ancianos sufren síntomas depresivos que son clínicamente significativos. Es muy frecuente el deterioro cognitivo, como les mencionaba, en los ancianos con depresión. Este deterioro cognitivo se refiere a la pérdida de las funciones cognitivas como la memoria, la atención, la velocidad del procesamiento de la información. Y como ya expuso Laura anteriormente, a cierto grado es normal que haya este envejecimiento, este deterioro cognitivo con el envejecimiento. Hasta cierto punto es parte de la naturaleza del envejecimiento, pero también depende de otros factores fisiológicos, ambientales y sociales. Y tanto que el anciano tenga depresión puede predisponer a un deterioro cognitivo, como al revés, que primero tenga un deterioro cognitivo, eso también lo puede llevar a que posteriormente desarrolle una depresión. Y en la siguiente diapositiva, pues ahí menciono las causas más frecuentes de la depresión en los ancianos. Ok, miren, si se fijan, hablando epidemiológicamente, o sea, estadísticas, puede parecer poco, ¿no? Pero miren, hablan las estadísticas de que la depresión en la vejez se produce hasta en el 5% de los adultos. Fíjense bien, mayores de 60 años, 5% podría no parecer mucho. Si dices 5% contra el 100%, estamos hablando de que el 95% no lo padece. Bueno, ¿no? Pero dice, y entre el 8 y el 16% de los ancianos sufren síntomas depresivos clínicamente significativos, o sea, síntomas que también de cierta manera parecidos a la depresión y que afectan. Pero centrémonos en el 5%. Si estamos hablando, fíjense nada más, de cada 100 adultos mayores, en teoría, habría, de cada 100 adultos mayores, 5 tendrían depresión, ¿sí? Podríamos hasta ahí decir, pues realmente no es mucho, de cada 100 adultos mayores, 5 depresión no es mucho, pero ahora súmele a esos 100 una población mayor, o sea, hablamos ya ahora de una población de 1000, o sea, le agregamos un 0
Entonces ya no son 5 adultos mayores, ya son 50 adultos mayores, ¿ok? Ahora, de cada 10,000, ya son 500 adultos mayores, estadísticamente. De cada 100,000, ya son 5,000. De cada 1,000,000, ya son 50,000. Fíjense, en México estamos hablando más aproximadamente, si mal no recuerdo, cerca de unos, híjole, creo que 5 millones de personas, de adultos mayores, 5 millones, si no es que más, pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Porque ahí sí no tengo la certeza. Entonces estamos hablando de que por cada millón son 50,000 personas. Si fueran 5 millones en México, entonces estaríamos hablando de ¿cuántos? 250,000 personas, o sea, 1/4 de millón de adultos mayores tienen depresión. ¿Se fijan cómo las estadísticas aquí en 5% no es mucho? Pero si ya lo sacas en una población real, estamos hablando de que si en México hubiera 5 millones de adultos mayores, 250,000 adultos mayores viven depresión. ¿Sí se fijan o sea, realmente hay muchos adultos mayores, muchas personas de mayores de 60 años que viven o que van a vivir depresión? Entonces, para que se den cuenta la importancia del psicólogo clínico en este caso, o del psicogeriatra, ¿no? O de la preparación en ese ámbito, porque quizás ahorita todavía no hay mucha atención para eso, ¿no? Se ha dejado ir de largo, pero de que hay una necesidad, por supuesto que hay una necesidad. O sea, una población de 250,000 personas depresivas, ¿tú crees que esas 250,000 personas depresivas, cuántos psicólogos necesitan? Pues entonces por lo menos necesitan 200,000 profesionales de la salud, que no creo que los haya, menos en psicogeriatría. ¿Me explico? Entonces, para que se den cuenta de cuál es la importancia de la preparación del psicólogo y cuál es la importancia de entender las cifras en este caso. ¿Sí me explico, muchachos? Sí. Laura. Sí, Ok, muy bien. Adelante, Germán. Las causas de la depresión en el anciano van a ser pues todo tipo de factores psicosociales estresantes, como la muerte de un ser querido, el quedar viudo o viuda, la jubilación. Ese tipo de circunstancias pueden desencadenar un episodio depresivo. También hay otras enfermedades que pueden generar depresión porque causan un estrés que es mal manejado por el adulto mayor. También hay problemas médicos como el dolor crónico, que también puede predisponer a la depresión. Otras situaciones como la negligencia social, el abandono o el rechazo, que el adulto mayor no esté satisfecho en sus necesidades, no tenga una atención adecuada por parte de sus cuidadores, o que sea descuidado en varios aspectos, su alimentación, sus emociones, todo eso lo puede hacer vulnerable a una depresión. Ok. La siguiente, por favor. ¿Ya se ve? Sí. Eh, La depresión se va a manifestar de una manera muy especial en el anciano mayor y diferente a cómo se presenta en adultos jóvenes. Por ejemplo, los adultos jóvenes deprimidos es más común que ellos manifiesten un estado de ánimo bajo, es decir, triste o sin esperanza. Pero la depresión en los ancianos la vamos a ver como irritabilidad, ansiedad, síntomas. Vamos a encontrar que el anciano mayor va a estar malhumorado, enojado, hasta cierto punto agresivo y con quejas somáticas, va a estar achacoso, que le duele esto, le duele lo otro. Y por eso es que muchas veces los familiares no detectan o no creen que puedan tener una depresión porque lo que están viendo no es lo que típicamente creemos que es una depresión. A lo mejor no lo están viendo triste, pero sí lo están viendo muy enojado, muy irritable. Por eso es importante saber esto para tomarlo en cuenta en la evaluación con los adultos mayores. Correcto. Muy bien. La siguiente, por favor.
La evaluación de la depresión en el adulto mayor se debe llevar a cabo, pues como ya mencionó el profe, con profesionales como psiquiatras, psicólogos capacitados, y deben emplearse mediciones validadas, test estandarizados como el inventario de depresión de Beck, la escala de depresión geriátrica de Yesabach o la escala de depresión de Hamilton, que son pruebas que nos permiten detectar la depresión y también averiguar cuál es la gravedad que tiene el adulto mayor, si es leve, moderado o grave. Y no nomás es detectar la depresión, sino también prestar atención a los pensamientos suicidas, porque los ancianos son muy vulnerables a eso, a tener ideación suicida y pueden cometer el suicidio. Por eso es algo que no debe descartarse nunca en la evaluación. Siempre hay que ver si existen esos pensamientos suicidas y trabajarlos. Y también es necesario hacer análisis de laboratorio, porque hay algunas enfermedades que pueden simular síntomas parecidos a los de la depresión y no es depresión, como por ejemplo la anemia, la glucemia, los problemas de la tiroides o las deficiencias de ciertas vitaminas como la vitamina B, que está relacionada con la energía. Al haber disminución o alteración de la vitamina B12, pues puede dar sintomatología parecida a la depresión. Por eso también es importante estos estudios de laboratorio. Muy bien. Y por último, en otra diapositiva, hablamos de los tratamientos para la depresión en el adulto mayor. El tratamiento básicamente va a ser que se hagan cambios en los hábitos de vida del adulto mayor, que incluya el ejercicio, obviamente de acuerdo a sus capacidades, debe ser moderado, debe llevar una alimentación, aumentar las actividades placenteras y las interacciones sociales. Habíamos hablado, la cohesión social es muy importante, que el anciano no pierda el contacto con el exterior, que tenga comunicación con familiares, con amigos y que tenga una red de apoyo. También se utiliza el tratamiento con fármacos, pero aquí hay que tener mucho cuidado, ya que como los ancianos tienen muchas otras enfermedades y es posible que estén tomando varios medicamentos, pues se tienen que seleccionar los antidepresivos que sean adecuados. Y según las investigaciones, los que tienen efectos secundarios menores o más tolerables para el anciano son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por eso estos son los que más se recetan para los ancianos, como la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. También se trata mediante la psicoterapia. Hay enfoques de tratamientos breves que consisten en sesiones semanales de 8 a 12 semanas y la evidencia más fuerte pues apoya el tratamiento mediante la terapia cognitiva conductual y la terapia de resolución de problemas. Muy bien. Perfecto. Siguiente, por favor. Y ya por último, la terapia cognitiva conductual pues va a trabajar en identificar y reformular los pensamientos negativos del anciano y aumentar también la participación en tareas agradables y actividades sociales. La terapia de resolución de problemas pues le va a ayudar al anciano a desarrollar aptitudes, habilidades para afrontar los problemas. La terapia interpersonal le va a ayudar al anciano también en cuestiones de roles, de manejar la tristeza y cuestiones interpersonales. Y por último, en pacientes que tienen depresión muy grave o incluso personas que pueden llegar al suicidio, se ha demostrado que es eficaz el tratamiento electroconvulsivo o electroshock, que consiste en que a la persona se le pone bajo anestesia una serie de descargas eléctricas en el cerebro, pero de una manera controlada, y esto pues es eficaz para los pacientes con depresión
que se resiste a fármacos, que es una depresión muy fuerte con mucho riesgo de suicidio. Muy bien. Ya es todo. Ok, perfecto. Muchachos y muchachas, ¿hasta aquí hay alguna duda? No. No, todo excelente. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar porque estamos con el tiempo así contadito. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda, ya saben, el grupo, de todas maneras, pues ya estamos casi a punto de cerrar el semestre. Estamos pendientes. Ya pues ya ando ahí casi al 100. Entonces yo creo que a partir de mañana ya empezaré a darle revisión a todos sus trabajos que por ahí podrían estar pendientes de calificación. Y yo creo que a más tardar jueves, viernes ya estarán calificados. ¿Sale? Profe, Profe, en ¿y las nosotros tareas, cuándo vamos a exponer? ¿Ustedes cuándo van a...? Es cierto, faltan ustedes. Se supone, miren, me habían dicho que todavía teníamos lapso de estos días, o sea que la próxima semana todavía. Déjenme corroborar si es así. El próximo martes ustedes exponen. ¿Ok? Pero ya a partir del viernes no vamos a la escuela ya. Ya no van a la escuela. No, déjenme checar eso. Si no, ya hacemos una modificación. ¿Ok? Si no, pues ustedes dos solitos profe, ahí y en ponen. la tarea que es esta semana que vamos a subir nosotros, Miren, vamos a hacer esto. En la tarea de esta semana, la exposición, ustedes subieron, déjenme checar. yo La subí que es, la diapositiva, pero en la tarea de la semana pasada, que era cuando supone que íbamos a exponer Germán y yo, y en la de ahora iba a exponer Alondra y Lizzy, y vamos a subir un escrito que usted nos dijo. ok, miren, vamos a hacer esto. La semana del 15 al 19, que es la exposición 1 de 2, y la del 22 al 26, que es la 2 de 2, suban los 4, suban su material, el mismo material, no le hace que lo hayan puesto en la otra, suban el mismo material de exposición, para que aparezcan que todos tienen archivo ahí y poderles calificar eso. Ah, ¿Sí me vuelvo a explico? subir esa diapositiva. Ajá, si tú la subiste ya, Laura, en la 1 de 2, la vuelves a subir en la 2 de 2. Ah, ok. Y esto cuenta como examen, ese es el examen. Pues les había comentado que en base, la suma de todas las actividades, los resultados, esa iba a ser la calificación final, ¿no? O bueno, la calificación del tercer parcial, y ya pues el semestral se sumaba las 3 parciales, ¿no? De modo que si tienen Entonces, en los... no va en a ser los semestral. pues no. Ah, bueno. Pues de hecho creo que todos se exentan, creo que todos van bien, bueno, menos Iván, ahí sí no sé qué onda con él, pero de ahí en fuera todos ustedes tienen 10 y 10 en los parciales. Si cumplen con todo, que ya, si una tarea valía 10 puntos y tuvieron 10 y todo perfecto, entonces pues van a exentar. ¿Ok? Ok. De todas maneras, déjenme checar bien si hay alguna modificación o algo, y yo les hago llegar esa información lo más rápido posible, pero por lo pronto que los 4 suban sus mismas diapositivas en las 2 tareas de exposición. ¿Ok? Ok, profe. Profe, pues yo en la tarea Sí. pasada hice mi resumen, ¿qué tiene, verdad? Ese déjalo entonces, no Yo hay problema. también, profe. Ok, ese ¿Cuál Hice mi resumen si resumen. le habíamos expuesto? Pues lo busqué en internet, Vivi. Sí, yo también. Sí, me preguntó Se Alondra. supone que lo era con la mismo, exposición. ¿Eh? Que ¡Qué hagan lo mismo mamones! para no estar batallando. No, qué mamones. Era No con la suena- exposición de nosotros y nos pusimos y andan haciendo el resumen. No, ya ustedes, Lizzy y Alondra, ya no suban nada, entonces ya tienen todo completo. ¿Ok? Ok, muchachos. Bueno, Bueno, entonces, pues aquí la dejamos. Yo les paso la información lo más pronto posible.
Entonces, pues terminamos. Cuídense mucho, estamos al pendiente. Cualquier duda, mándenme un mensajito, ¿sale? Sale, profe. Sí, Ok. Bye. Bye, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. hasta luego, bye. Hasta luego, bye, bye.